Buenos días. Comparezco como portavoz para dar cuenta de la situación actual, la evolución de los casos en la región con motivo de la pandemia y de los acuerdos adoptados en el Comité de Seguimiento COVID en la reunión que celebramos todos los lunes. Entramos en febrero tras una semana muy triste y muy crítica en la que hemos registrado unas cifras realmente inasumibles, con 150 fallecimientos durante esta semana, y queremos trasladar un sentimiento de pésame a los familiares y amigos de todas estas personas. Cerramos también la semana con un descenso importante en el número de casos, en concreto un 40%, con una tasa de incidencia regional a 7 días, pasando de una tasa de 701 casos por 100.000 habitantes en los últimos 7 días a una tasa de 423, sí, como un descenso en el número de contagios que, como hemos comentado en la última semana epidemiológica, se cifra en un 40% en la bajada de los mismos. Todo ello es fruto del cumplimiento por la sociedad en general de las medidas acordadas y que una vez más vemos cómo están dando resultado, consiguiendo reducir de forma importante el número de casos, conteniendo el número de contagios. Lo más preocupante sigue siendo en estos momentos la presión asistencial y es necesario para ello seguir en esta línea para rebajar esa presión asistencial. Queremos además agradecer el esfuerzo que están haciendo todos los profesionales de la región de Murcia para conseguir manejar esta situación. Esta presión asistencial de nuestros hospitales y las unidades de cuidados intensivos llevó a activar, como saben, el sábado 23 de enero el nivel 4 del Plan de Contingencia para Hospitales y a poner en marcha el mismo, lo que nos ha permitido ampliar el número de camas hospitalarias y de las unidades de cuidados intensivos en función de las necesidades, además de la suspensión de las consultas externas y la actividad quirúrgica no esencial. Estas medidas están surtiendo efecto y hemos notado una estabilización de la presión asistencial de todos los centros hospitalarios, pero como comentamos, la alerta sigue siendo máxima durante esta semana. En concreto, la situación a día de ayer, según el Servicio de Epidemiología, se registraron las siguientes cifras. El número de personas contagiadas sigue bajando, registrando un total de 11.707 positivos, 1.159 menos que el día anterior. El número de personas hospitalizadas alcanza la cifra de 1.045, de los que 167 se hallan en las unidades de cuidados intensivos. De estos 175 casos nuevos declarados, 62 pertenecen a la ciudad de Murcia, 44 a Cartagena, 10 a Yecla, 7 a Lama de Murcia, estando el resto repartidos entre los diferentes municipios de la región. Tenemos que lamentar la pérdida en el día de ayer de 24 personas, 14 mujeres y 10 hombres de edades comprendidas entre los 67 y los 98 años de edad, 8 de ellos de Cartagena, 5 de Molina de Segura, 4 de Murcia, 2 de Yecla y 1 de las localidades de San Pedro, Archena, Águilas, Alcantarilla y de Fortuna. Esto eleva a un total de 1.095 el número de personas fallecidas en la región a causa de la pandemia, una cifra que, como venimos diciendo, pues es una cifra inasumible para una sociedad en la que no estamos acostumbrados a estos datos en cuanto a enfermedades transmisibles y que realmente creíamos que esto no iba a poder volver a pasar. Y debe ser siempre una llamada a tomar medidas de prevención y protección para conseguir que esto se reduzca. El número de pruebas realizadas en la región hasta el día de ayer superaba la barrera de las 900.000, registrando una tasa de positividad en el día de ayer del 7,6%. Vemos, pues, cómo va descendiendo también esta tasa de positividad. Y también queremos recalcar que si en Navidad registrábamos a la hora de hacer el rastreo de contactos una media de 11 contactos por cada uno de los casos, ahora mismo esta media ha ascendido a 2 contactos por cada uno de los casos. Y esto es, sin duda, un dato muy positivo que nos confirma que hemos reducido de una forma muy importante la interacción social y, por lo tanto, vamos por el buen camino de esa reducción de la interacción social.
En este escenario, el Comité COVID de hoy, a la luz de las propuestas del Servicio de Epidemiología, Salud Pública y el Servicio Murciano de Salud, vista la evolución de las cifras, se ha acordado que el nivel de alerta regional sigue siendo extremo dentro de un escenario de fase 2 en el que peligra la capacidad del sistema sanitario y en el que 40 de los 45 municipios presentan un nivel de alerta extremo, a excepción de Librilla, Aledo, Ojós, Villanueva del Río Segura y Ulea. Aunque a nivel regional observamos una disminución en la tasa de incidencia, mantenemos todos los municipios que registran una tasa de incidencia especialmente elevada la suspensión de la prestación presencial de servicios al público a partir de las 18 horas de lunes a viernes y durante las 24 horas durante el fin de semana, con el claro objetivo de reducir al límite esa interacción social. Los municipios, como conocen, siguen siendo los mismos que la semana pasada y serían Yecla, Moratalla, Albudeite, Mula, Fortuna, Caravaca, Ricote y Jumilla. Articulamos nuevas medidas que entrarán en vigor este miércoles con el objeto de seguir descendiendo el número de contagios mientras progresamos en la campaña de vacunación en la región. Como saben, somos una de las comunidades que ahora mismo tenemos un mayor porcentaje de dosis administradas sobre las entregadas, un 91,2%, y un total de 55.082 dosis, con más de 9.200 personas vacunadas ya con la segunda dosis. Hoy nos llegan 14.040 dosis de vacuna de Pfizer y 1.800 de la vacuna de Moderna. Desde Salud queremos confirmar que se va a vacunar a todos los profesionales con la segunda dosis y será administrada en el intervalo que permite la Agencia Española del Medicamento de entre 21 y 28 días, mandando desde aquí un mensaje de tranquilidad a estos profesionales que conforman el sistema sanitario y que una vez más están haciendo un esfuerzo especial para contener esta tercera ola. Queremos agradecer el esfuerzo del personal de enfermería que está llevando a cabo esta campaña de vacunación en la región. Las medidas, pues, están cumpliendo el objetivo. Hemos conseguido rebajar ese 40% la tasa de incidencia y pedimos una vez más a la sociedad que redoble el esfuerzo y se quede en casa, reduzca la interacción social en la medida de lo posible a cero, limite las reuniones y salidas a estrictamente los miembros de la unidad familiar conviviente exclusivamente. Y por unidad familiar tenemos que entender claramente personas que viven en el mismo domicilio. Por favor, no nos debemos relacionar con familia que viva en otro domicilio. Y sin más, quedo a la disposición para posibles preguntas. Sí, muchas gracias. Buenos días. Yo le quería preguntar, en primer lugar, si puede repetir el número de casos positivos correspondientes al día de ayer, porque no me ha quedado muy claro. Y luego, con respecto a la vacuna, ha comentado que se iba a vacunar en ese plazo de entre 21 y 28 días. Hoy hay una protesta de profesionales en Lorca a los que se les ha citado pues a los 30, 31 o 35 días. Se les van a anular entonces esas citas para ponérselos en los 28 días. Si esa situación está también en otras áreas de salud. Y luego también, con el tema de la vacuna, le quería preguntar si han constatado algún tipo de anomalía o vacunación ajena al protocolo en la sanidad privada, ¿no? ¿Qué controles hay para evitar que en un hospital, en una mutua o en cualquier otro tipo de centro pues pueda en un momento determinado incluirse gente que no forma parte de la plantilla o que tiene algún tipo de relación con esa empresa, pero que no trabaja físicamente en el centro sanitario? Y por último, si en los protocolos, no sé si se ha llegado ya a vacunar a podólogos y veterinarios o si estaban en el protocolo inicial. Muchas gracias. Vale. Respecto al número de casos, el día de ayer se registraron 175 casos, ¿vale? Respecto a los posibles problemas que ha habido en las citas, es una cuestión interna de los servicios que hayan hecho las citas. En cualquier caso, si las han hecho a 42 días, como efectivamente nos consta en algún caso, no hubieron esas instrucciones y realmente, como hemos comentado ya desde la semana pasada, el objetivo es vacunar a todo el mundo en el margen de 21 a 28 días, con lo cual, si se ha citado a alguien de esa forma, pues habrá que descitarlo y citarlo con antelación. O sea que por ahí eso hay que dejarlo muy claro. Con respecto, independientemente de que, como saben, hemos dicho en reiteradas ocasiones que también hay organismos internacionales que avalan eso, pero nuestra propuesta nunca fue llegar a esos 42 días, ¿vale?
Entonces, puede haber habido algún problema en las citas, pero se descitarán y se les citará más pronto y no habrá más problema. Respecto al tema de los podólogos y demás, veterinarios se han podido vacunar aquellos veterinarios que estén en inspección, porque sí que entrarían dentro del protocolo de personal de salud pública que se vacuna porque está en gestión de la pandemia y hace inspección en centros donde pueda haber riesgo COVID. Y respecto a podólogos, está en fase D, o sea, estamos en la fase de vacunación. No sabría decir ahora mismo si se han vacunado ya podólogos o no, porque los más prioritarios ahora mismo son los dentistas, fisioterapeutas, etcétera. Pero sí que estarían en el grupo 3, con lo cual en algún momento próximo intentaremos acceder a ellos. Respecto al tema de vacunación en centros privados, en general el procedimiento ha sido sencillo, ha sido fijarnos con la dirección del centro, los equipos vacunadores se han desplazado al centro privado en cuestión y ahí en esos centros privados la dirección del centro es la que ha pasado los listados de personal que trabaja en ese centro. Entonces, eso es como se ha hecho y evidentemente en una relación de los equipos vacunadores con la dirección del centro, pues se ha procedido con los listados que las direcciones nos han confirmado como trabajadores de dichos centros y se ha procedido a su vacunación. De acuerdo, pero disculpe, si he entendido bien, entonces la inclusión de los veterinarios no era general a todos los veterinarios, sino los... Hombre, ahora mismo los veterinarios son sanitarios, pero la mayoría de ellos no son prioritarios. O sea, estarían en grupo 3 dentro de los no prioritarios, con lo cual algunos se habrán vacunado porque trabajen en un sitio donde proceda la vacunación por protocolo, pero el resto, hasta que no haya una mayor disponibilidad de dosis, pues no podremos vacunarles. Hola, buenas, dos preguntitas. Una es sobre la vacunación, si se ha empezado ya con los grandes dependientes y si nos puede recordar cómo va a ser esa vacunación. Y otra es sobre la propuesta que hacía ayer llegar a los medios ciudadanos de ampliar ese horario para el reparto de comida a domicilio, si se ha estudiado en el comité y si se ha decidido algo. Gracias. Respecto a la primera pregunta de grandes dependientes, los que están en centros de día se están vacunando ya en centros de día, que hay más de 1.000, no sabría deciros ahora mismo las cifras, pero vamos, hay más de 1.000 grandes dependientes que están en centros de día, que de aquí a final de semana se vacunarán todos estos grandes dependientes de centros de día. El resto se vacunarán o bien en un punto de vacunación o bien en domicilio cuando tengamos la disponibilidad de la vacuna que permita hacerse la vacunación en domicilio. Ahora mismo ese tema está en el ala del Ministerio junto con Pfizer para ver si la propia vacuna de Pfizer se podría llevar a los domicilios. Creo que lo hemos comentado en alguna ocasión. Ahora mismo los datos de estabilidad no apoyarían el poder vacunar en domicilio con esta vacuna, pero puede que esto cambie próximamente y si fuera así se acudiría a domicilio. Y los que se puedan desplazar se les va a citar para su vacunación en puntos de vacunación que pueden ser centros de salud o también puntos de vacunación grandes, como hemos estado vacunando en determinados sitios como en Lorca y en Cartagena. Y respecto a la segunda pregunta del horario de domicilio, se hizo una consulta oficial desde el Instituto de Turismo de la región el día 20 de enero y los servicios jurídicos están estudiando el tema para ver si efectivamente se podría articular esa ampliación del plazo del horario de reparto o no. O sea, que en cuanto tengamos el informe lo comunicaremos. Sí, disculpe, una aclaración. Ha dicho que se habían recibido 14.000 y pico dosis. Entiendo que eso no será porque han recibido más viales, sino porque ahora se contabiliza la sexta dosis. Porque ahora mismo, desde la semana pasada, hay que multiplicar, desde el principio eran 13 bandejas por 195 viales por 5 dosis. En las últimas semanas tuvimos una reducción en la que en vez de 13 pasamos a tener 7 bandejas. Hubo una semana que tuvimos 7 bandejas por 195 viales por 5 dosis. La semana pasada hubo ya un aumento, pero con una reducción sobre lo inicial, que eran de 13, de 12 bandejas con 195 viales, pero ahí se empezaron a contabilizar las 6 dosis, lo cual hace que sea realmente un poco
un artefacto, porque recibimos una bandeja menos, es decir, si multiplicamos esas 195 viales, pues esas 5 o 6 dosis, lo que estamos recibiendo ahora es bastante menos, aunque parezca que recibimos 1000 y pico dosis más, pero de forma práctica recibimos menos. Y esta semana todavía estamos recibiendo 12 bandejas, 195 viales, pero se contabilizan con 6 dosis. De acuerdo, gracias. ¿Y sobre la cepa británica tienen alguna novedad? Porque estaban pendientes de recibir más resultados de muestras. Bueno, de momento se han mandado algunas muestras y no tenemos ninguna novedad. Bueno, es un tema que desde luego pues yo creo que a nivel nacional va preocupando, evidentemente. Afortunadamente en la región hemos conseguido, independientemente de cepa británica o no, que las medidas funcionen y que se haya visto una reducción del 40% en la tasa de incidencia, lo cual es muy positivo. Damos paso ahora a las preguntas de Radio Nacional, que interviene por videollamada. Hola, sí. Quería una aclaración sobre un dato. De hecho, de 9.200 personas han recibido la segunda dosis. ¿Solo? Un segundo, yo os lo digo. 9.200, algo más de 9.200, eso en el informe del viernes. En el informe que saldrá hoy serán bastantes más, porque el fin de semana se ha estado trabajando también. Pero bueno, eso en el informe de hoy saldrá y se verá. Pero sí, en el informe del viernes serán más de 9.200 las que habían recibido la segunda dosis. Sobre la extensión del cierre de actividad no esencial a partir de las 6 de la tarde, es que no sé si yo lo he entendido mal, creo que se extiende a los 40 municipios que no están en riesgo extremo, no, o solo los que estaban en más de 2.000, como estaba la semana pasada. Exactamente, queda tal cual estaba. Si me he explicado mal, perdóname. No, es que me he quedado un poquito confusa al extender así, me ha parecido genérico. Y respecto a los 5 que no están en riesgo extremo, entiendo que esos establecimientos sí tienen el permiso para abrir hostelería en el exterior. Efectivamente, podrán abrir hostelería en el exterior y, como recalcamos siempre, hostelería en el exterior es sin paramentos cerrados, porque eso sí que lo que no queremos convertir es la terraza en un sitio donde al final está tan cerrado como el interior. Eso yo creo que es un llamamiento tanto a las instituciones que tienen que vigilar el cumplimiento de esto, como a los ciudadanos, que evidentemente hay que tener en cuenta que no es igual de seguro. O sea, lo hemos dicho varias veces, que los interiores pueden multiplicar el riesgo por casi 20 veces sobre los exteriores. Es decir, quien esté en una terraza, bueno, es una actividad que puede tener un cierto riesgo, pero realmente si es una terraza cerrada, el riesgo se multiplica por casi 20. Entonces, queremos instar a que todo el mundo sea consciente de que eso hay que tenerlo muy en cuenta y que no se debe usar terrazas que estén cerradas, y además hay que vigilar que efectivamente no lo estén por parte de las autoridades. Y una cuestión más, una aclaración. Prorroga esas medidas para los municipios afectados la semana pasada, aunque algunos de ellos ya no tienen sentencia ni de 2.000 ni de 1.000 casos. Efectivamente, pero todavía sigue siendo una cifra, las tasas de incidencia tan altas que todavía tienen, que creemos que por prudencia hay que mantenerlo una semana más. Gracias. Nada. Ahora es el turno de Spain Report. Buenos días, doctor. ¿Sí me oye? Sí. Perfecto. Sí, enlazando un poco con la pregunta de la compañera allí y su comentario sobre el nivel de riesgo extremo que aún se tiene en la región, el doctor Pascual Piñera, el jefe de urgencias del Reina Sofía, ha dicho esta mañana en Onda Cero que le da pánico empezar a hablar de nuevo a los políticos, a los gestores del tema de la Semana Santa. ¿Cuál es su previsión para las próximas semanas en ese sentido? ¿Vamos a tener de nuevo el debate sobre qué hay que abrir o qué no hay que abrir de momento? El Gobierno, el Comité COVID, usted mismo, el Gobierno, ¿tienen un objetivo a medio plazo con la Semana Santa? Bueno, la verdad es que no vamos a decir que tomamos las decisiones y las tomamos las decisiones semana a semana. Lo que sí que es cierto es que evidentemente las fiestas
en general, los puentes en general y las fiestas en general es una cuestión que a este virus le facilitan mucho la diseminación. O sea, realmente creo que de cara a Semana Santa, es verdad que afortunadamente Semana Santa no es una fiesta tan peculiar como es la Navidad, por las características de interacción social que tiene la Navidad que no tiene la Semana Santa, pero cuando llegue el momento habrá que ser extremadamente prudente con la Semana Santa y evidentemente yo creo que ya hay muchas instituciones que ya han dicho que no va a haber la Semana Santa como tal. Pero bueno, eso lo iremos viendo progresivamente. Y a nivel epidemiológico, su parecer o su recomendación para el Gobierno regional en estos instantes de visos a esa Semana Santa sería intentar abrir los bares de nuevo antes o no, con el nivel de casos que tenemos. Ahora mismo todavía estamos muy lejos de la Semana Santa. Ahora mismo, de hecho, yo ahora mismo, si me preguntan si cae en la Semana Santa en marzo o en abril, ahora mismo no lo sé, sinceramente. No sé si cae en marzo o en abril. Con lo cual, estamos en un escenario todavía de meses y habrá que ver mucho cómo evoluciona el tema y cómo evolucionan otras medidas como las campañas de vacunación en función de las dosis que vayan llegando. Estamos en un escenario en el que pensar en Semana Santa en este momento, desde mi punto de vista, es un poco pronto para pensar en Semana Santa. O sea, para confirmar lo que acaba de decir, para los lectores o oyentes hosteleros, el Gobierno no contempla en estos momentos la apertura de los bares de cara a la Semana Santa. Ni contemplamos ni dejamos de contemplar. O sea, la cuestión es que no valoramos medidas de dentro de 2 meses vista. Es lo que he querido decir. Las medidas de dentro de 2 meses se tomarán un poco antes de los 2 meses. Con respecto a la situación en Lorca, en el Hospital Rafael Méndez, no obstante sus afirmaciones acerca del suministro y el retraso o el aplazamiento de las citas y las vacunas, esta mañana estamos viendo imágenes de los sanitarios mismos con guantes blancos y las cifras 2, 1, 21 en la puerta del hospital protestando. ¿Por qué? Bueno, yo creo que hay una situación de confusión en la que por eso se hizo una nota desde la Dirección General que se pasó a todos los gerentes durante el viernes pasado y realmente creemos que debe quedar claro que se va a manejar lo que hemos comentado, ese intervalo de entre 21 y 28 días que contempla la Agencia del Medicamento para la administración de la segunda dosis. Puede estar todo el mundo tranquilo, va a haber dosis. Sin embargo, entre los manifestantes esta mañana he podido observar por su distintivo amarillo en la bata a varios médicos y estaban gritando la consigna 21 días, vacuna perdida. Aparentemente no están de acuerdo con su pronóstico o su plan. Bueno, no están de acuerdo ni tan siquiera Esto es una cuestión ya técnica en el que espero que nadie nunca jamás retrase su segunda o tercera dosis cuando tenga una pauta de vacunación, me van a perdonar, pero es que si la propia Agencia del Medicamento, que es el garante, saca una nota diciendo que se puede administrar entre 21 y 28 y es lo que vamos a hacer, todo el mundo puede estar tranquilo. Como usted sabe, en su país de origen esto se ha retrasado 3 meses. Ayer el profesor Plotkin, que efectivamente no es un ensayo clínico, pero es una de las personas que más sabe de vacunas del mundo, también apoyaba la estrategia que ha seguido su país. Aquí no se va a hacer nada así, no se va a hacer nada similar, pero vamos a jugar con ese margen de 21 o 28 días para hacer una campaña un poquito más tranquila que la que fue la primera dosis y donde los profesionales puedan trabajar a un ritmo normal y no a un ritmo excesivamente acelerado a veces. Por último, con el tema de los fallecidos que ha comentado adecuadamente al principio, dentro de unos pocos días, por las cifras que veo, vamos a llegar a los 1.000 fallecidos adicionales en los últimos 6 meses desde el verano, ¿no? La situación en la que nos quedamos en ese periodo en el verano. Con esa cifra tan trágica, ¿cuál diría que ha sido el mayor error o el mayor fallo de gestión con respecto a la pandemia y que no vamos a intentar repetir de cara a esa Semana Santa? Bueno, yo creo que hemos entrado en este tema varias veces y en reiteradas ocasiones.
yo creo que todos los países occidentales hemos tenido realmente un pago en vidas demasiado grande. Centrar esto en la región de Murcia, ni tan siquiera en España, cuando desde muchos medios nacionales e incluso internacionales se nos ha acusado de una mala gestión, pues realmente aquí lo que hay que hacer es, para contextualizar el problema de un virus, de una pandemia, para la que podíamos estar preparados, pero no psicológicamente preparados realmente, porque somos una sociedad en la que no estábamos preparados para algo así. Al final es la comparación de lo que ocurre en los diferentes países y en todo Occidente ha ocurrido lo mismo. O sea, yo creo que los errores de gestión, por desgracia, si es que existen, que evidentemente nadie está libre, son muy compartidos en todos los países de Europa, en Estados Unidos y en otros países de nuestro entorno. Sí, siendo eso así, pero conciñéndonos a nosotros, aquí estamos en Murcia, ¿cuál sería el uno o los dos o tres, si quiere, errores dentro de la gama de posibilidades que habría que mejorar aquí? Es muy complicado, y lo hemos dicho muchas veces, conciliar la vida diaria con el control de la pandemia. Afortunadamente, en la región, la toma de medidas, si comparamos las medidas que se toman en la región para el control de la pandemia con lo que se hace en otras comunidades autónomas o en otros países, nos damos cuenta que es verdad que el aumento que se produjo en las 2 semanas de Navidad fue extremadamente alto y fue muy vertiginoso. Como hemos comentado en muchas ocasiones, también posiblemente debido en parte a la gran capacidad diagnóstica que hemos tenido gracias a la buena coordinación de la Dirección General de Salud Pública y el Servicio Murciano de Salud en los últimos meses con el tema de los test diagnósticos. Eso hace que esa tasa de incidencia sea muy alta, que haya sido muy alta y que se multiplicara en esas 2 semanas de una forma inusitada en cifras que jamás se habían producido a lo largo de toda la pandemia. Recordamos que una de las semanas se multiplicó por 2,2 y la semana siguiente se multiplicó por 2,7, cuando siempre lo que habíamos registrado eran aumentos de como mucho el 60%. Pasamos a aumentos del 220% y del 270%. Es decir, realmente cuestiones difíciles de saber que se iban a producir a ese ritmo. Y, de hecho, en la mayoría de las comunidades autónomas no se produjo. La comunidad autónoma tuvo la agilidad de tomar medidas muy pronto. El 7 de enero tomamos las medidas, además no liberando nada en la fecha de Reyes porque ya estábamos preocupados. Esas medidas que se tomaron en la comunidad autónoma y que no se habían tomado todavía en muchas comunidades autónomas que estaban incluso en situaciones peores, nos ha permitido reducir en las 2 últimas semanas de forma muy importante la incidencia. Y además reducir tomando medidas estrictas, muy duras, pero si la comparamos con otras comunidades o con otros países, menos duras. Recordamos aquí que hay muchos países de la Unión Europea que no tienen escuela, que los niños no van a clase. En la comunidad autónoma de la región de Murcia se empezaron las clases con un cierto miedo por parte de todos, nada más acabarse las vacaciones de Navidad. Y se vuelve a afirmar pues, que realmente son las cuestiones de interacción social sin mascarilla las que están marcando esta pandemia. Y la región ha tomado las medidas justas para reducir eso sin dañar ningún otro sector. Es una estrategia de equilibrio muy, muy complicada porque hay que tener en cuenta que hay que condenar la pandemia, pero no todo es la pandemia. Para mí sí, para mí todo es la pandemia, pero para la sociedad no todo es la pandemia. Y por último, también sobre los fallecidos, veo en los datos que publican en los últimos 2 o 3 días, hay muchos ciudadanos fallecidos de 90, 80, 75 años en estas cantidades tan terribles que estamos viendo. ¿Sabemos cuántos de esos ciudadanos antes de fallecer de COVID han sido rechazados por alguna UCI de la región? Pues de momento no ha habido, afortunadamente, ese colapso que haya hecho lo que hubo que hacer en otros sitios, especialmente durante la primera ola. O sea, no nos consta en ningún caso que haya habido esos rechazos. Gracias, doctor.
Buenas tardes. Le trasladamos ahora las preguntas de otros medios de comunicación. En primer lugar, la agencia EFE quiere saber si usted es partidario de entregar el carnet de vacunación de COVID, como se está haciendo en el Reino Unido, y cuál ha sido la razón para que no se implante esta medida en España. Es una cuestión que se está trabajando por parte del Ministerio de las Comunidades Autónomas. Lo que sí que es cierto es que hasta que no haya plena disponibilidad de vacunas y, por lo tanto, no todo el mundo tenga la posibilidad de vacunarse, entregar un carnet de vacunas que habilite a cualquier cuestión que no esté, o sea, si yo tengo la posibilidad de vacunarme y una persona a mi lado no tiene la posibilidad de vacunarme y además se me da un carnet para hacer algo que la otra persona no puede hacer, no solamente estaríamos cometiendo una inequidad en la vacunación, que bueno, no es una inequidad, sino que es una priorización en la vacunación, sino que estaríamos cometiendo una inequidad porque además de protegerle por un motivo de salud, estaríamos también facilitando que esa persona hiciera cuestiones, viajes o lo que pudiera ser, que otra persona que no ha tenido todavía acceso a la vacuna no podría. Con lo cual yo creo que esto es una cuestión del Ministerio de las Comunidades, que se está trabajando, pero que hasta que no se pueda vacunar, no vamos a decir todo el mundo, pero sí mucha parte de la población, sería un poco injusto dar ese carnet de vacunación para este tema. La segunda pregunta de la agencia EFE es la siguiente. Los ciudadanos desean saber cuándo podrán viajar entre los municipios de nuevo. ¿Se atrevería a dar una fecha probable dada la disminución de casos el pasado fin de semana? Pues aquí yo personalmente intento no atreverme a decir casi nada de lo que va a pasar la semana que viene. La evolución es bastante favorable y lo iremos viendo la semana que viene, iremos viendo si hay posibilidades de rebajar esas medidas. Pero ahora mismo no vamos a entrar porque lo más fácil para equivocarse es hacer predicciones. Popular Televisión solicita la actualización de datos de contagios en el centro penitenciario de Campos del Río. ¿Y cuál es la situación actual allí? Pues no tenemos el dato actual, con lo cual se os lo pasará a gabinete. Y también quieren saber si ya hay una previsión de llegada de vacunas de AstraZeneca. No, todavía no tenemos ese dato. La verdad es que la semana pasada fue una semana muy buena en cuanto a noticias respecto a las vacunas. Tuvimos el viernes la autorización de la vacuna de AstraZeneca por parte de la Agencia Europea del Medicamento. Luego ha habido noticias de las negociaciones de la Comisión Europea y AstraZeneca favorables en cuanto al número de dosis que deben entregar. Y luego también hay datos en cuanto a estudios publicados de la vacuna de Janssen y la vacuna de Novavax. Vamos, no estudios publicados, sino datos que han dado las propias compañías de eficacia, lo cual es positivo. Estamos muy expectantes de las dosis que van a llegar a España, a Europa, a España y por lo tanto también a la región de Murcia. Y esperamos poder comunicar en próximas fechas cuáles son las previsiones de dosis que tengamos, porque realmente todas estas son noticias que va a facilitar las campañas de vacunación y por lo tanto cortar esta pandemia. La opinión pregunta si se achaca el elevado número de fallecidos de la última semana a los encuentros y fiestas durante los días de Navidad o hay otra circunstancia aparte que haya provocado este importante repunte de muertes. Pues por desgracia el motivo más aparente es el elevado número de casos que hubo en la región, porque todavía estamos en ello, por desgracia, pero que además se vio claramente durante la segunda semana de enero, donde tuvimos cifras récord en cuanto al número de casos. O sea que en principio, claro, atribuimos a ese elevado número de casos, por desgracia, el elevado número de muertos. 7 días Jumilla pregunta lo siguiente. Jumilla ya contaba el viernes con una incidencia acumulada de 14 días de 1.398. ¿Esto significará que se saldrá de las restricciones de cerrar a las 6 de la tarde en cuanto a la actividad comercial no esencial se refiere? Hemos comentado que hemos decidido, por prudencia, mantener estas medidas una semana más y esperamos que se confirme esta bajada y, por lo tanto, la semana que viene, si es así, se puedan relajar estas medidas. De Cadena Azul Radio de Lorca preguntan lo siguiente. Desde Lorca, el equipo de gobierno local viene reclamando la apertura de 2 consultorios médicos que aún se mantienen cerrados en 2 pedanías del municipio. ¿Tienen intención de abrirlos?
No, eso tenemos que preguntárselo. En principio, siempre que se garantice la seguridad, pero es una cuestión logística y de organización del Servicio Murciano de Salud que realmente escapa un poco de mis competencias ahora mismo. Por parte de Onda Cero preguntan ¿cuántos trabajadores que no son de primera línea estiman que se han vacunado en centros sanitarios privados? Bueno, como hemos comentado, los trabajadores de centros sanitarios, tanto del Servicio Murciano como privados, los hemos vacunado con primera dosis con el objetivo de hacer los centros sanitarios, tanto privados como públicos, lugares de trabajo seguros y donde se produzca cada vez menos brotes, con lo cual, en general, los de hospitales privados se han vacunado exactamente igual que los de hospitales públicos. Onda Cero también pregunta si considera que el concejal Felipe Coello hizo lo correcto poniéndose a vacunar. Estamos ante la mayor campaña de vacunación que vamos a tener en nuestra historia. Vamos a tener que vacunar en los próximos meses a más de 1 millón de murcianos, con 2 dosis que van a ser 2 millones de inyecciones. Vamos a recurrir a personal jubilado si está dispuesto a colaborar en esta campaña de vacunación. Y, por supuesto, yo creo que todos los profesionales, cuando se organizan los equipos de vacunación, todos los profesionales sanitarios que estén habilitados y que puedan colaborar, no podemos poner demasiada pega, porque cada profesional que colabore en un equipo de vacunación va a ser vacunas administradas de forma más rápida, de forma más ágil y vidas salvadas de una forma más rápida. Por último, la opinión quiere saber si la medida de la apertura en la hostelería en el exterior en algunos municipios será efectiva a partir del miércoles. Entendemos que sí, o sea, cuando se publique la orden, que esperamos que sí sea para esa fecha. Son todas las preguntas. Muchas gracias. Gracias.